Bueno, hermanos, antes de comenzar, esto es un aviso. Revisemos los celulares. ¿Ya? Ya nos hemos acostumbrado ya tanto tiempo que no estamos en la iglesia, de repente que ustedes los acomodan como quieran, si los ponen en silencio, si los apagan. Algunos tienen sus Biblias en los celulares, obviamente no. Los saludo nuevamente, buenos días, me había olvidado saludarlos. Es un gusto verlos nuevamente, la verdad que me agrada mucho los días domingos verlos nuevamente y bueno. Y mira, pensamos que íbamos a hacer poquito, ¿viste? Somos bastante numerosos, así que damos gracias por los que están descansando también, ojalá que no se olviden del Señor, porque el Señor nos olvida a nosotros, pero nosotros vamos a comenzar aquí, esperar que se acomoden. Y vamos a iniciar con el himno 19. Tesoro incomparable. Tesoro incomparable, Jesús, amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que por redimirme sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor. Soy puro de justicia y fiel consolador, pues sin tu influencia santa la vida es un morir. Gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansia quiero ir. En sempiterno gozo deseo con él vivir. Pueden tomar asiento. Amén, diríamos, queremos vivir con el Señor. Espera. La verdad que no hallamos la hora, pero bueno, hay mucha gente que está ahí, no ha hecho su decisión y por eso, bueno, el Señor es soberano y sabe más que nosotros, ve las cosas que nosotros viéramos. Si el Señor viera como nosotros miramos, la verdad que no sé dónde estaría. Pastor. Gracias, hermano Julio. Es un placer verles. Como decía Julio, realmente es un gusto
estar aquí y especialmente parado aquí al frente viendo tantos rostros queridos, tantos rostros más que amigos, hermanos. Eso es algo maravilloso. No sé, me parece que, por lo menos desde esta perspectiva, todos los que estamos aquí nos hemos visto antes en alguna oportunidad. ¿Hay alguien que esté por primera vez, por única? Parece que todos al menos alguna vez antes hemos estado. Muy bienvenidos. Bienvenidas a nuestras visitas. Siéntanse en casa, siéntanse cómodos. Quiero decirles que nos alegra que estén con nosotros. Nos alegra que estén con nosotros. Siéntanse muy, muy cómodos. Este domingo es bien especial, domingo 30, porque estamos en el borde de dos actividades, ¿no es cierto? Una que no es nuestra, es de Satanás, lo que es Halloween, lo que es una fiesta mundialmente reconocida como una fiesta de brujos satanistas, corresponde a una fecha muy importante para ellos. No es un chiste, es una mentira que es cosa de niños, falso absolutamente, es algo satánico. Es una fecha de gran, como decía, significación para las brujas, como ellos mismos lo exponen en sus libros internos. Así que tenemos por un lado eso. El domingo pasado conversamos algo de lo que es ocultismo, de lo que implica Halloween. Y lo otro que sí es importante para nosotros es que estamos también acercándonos a una fecha que es muy icónica, muy simbólica, y es la fecha en que Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en la Catedral de Wittenberg, con lo que de alguna manera dio inicio a una verdadera revolución, una revolución muy fuerte que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Muy importante porque, si bien es cierto, cada día hablamos menos de ello y parece que la única vez que hablamos es este día, es mucho, mucho, mucho lo que podemos sacar y mucho lo que, para nuestro provecho, y mucho lo que debemos a ese movimiento. Mucho, mucho, esta libertad. Incluso el principio de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, proviene del movimiento, son por palabras de Lutero. Miren, cosas que van desde la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, pasando por la educación generalizada, la alfabetización, todo eso proviene de Lutero. Hasta, por supuesto, lo más importante para nosotros de todo eso es la traducción y colocar en manos del pueblo la Biblia, para que todos la pudieran leer, para que todos la pudieran tener, para que todos la pudieran disfrutar, para que el Señor pudiera hablar a través de su palabra, la Carta Universal, a todos los seres humanos. Y, como bien recordaba nuestra hermana, en el idioma del pueblo, porque las únicas versiones que existían estaban en latín en ese entonces, y estaban muy bien guardadas, incluso algunas encadenadas en ciertos centros religiosos. Así que realmente la reforma significa mucho para los pueblos, para el pueblo cristiano a través del tiempo, y especialmente nosotros que estamos desaprovechando las grandes ventajas que nos dio ese movimiento. Así que recordamos ese movimiento y damos gracias. Para nosotros se transforma en una acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que significó ese movimiento. Gracias, Señor, por que permitiste el martirio de no cientos, miles, y hasta quizás podríamos llegar a millones de personas, si consideramos detalladamente y hacemos una proyección de todos los que murieron por causa de la reforma para que nosotros tuviéramos esta libertad. Es algo demasiado importante que los tratan de callar hoy en día, porque todo lo que nos conviene, Satanás está trabajando siempre arduamente para que no se sepa, no se hable mucho de ello. Pero nosotros vamos a seguir hablando de ello porque sería una injusticia muy grande no hacerlo. Recuerden que la reforma trajo guerras que duraron decenios, así que no solamente son los que fueron directamente perseguidos, sino que el intento de opacar, de terminar con este movimiento, trajo mucho, mucho dolor. Pero nosotros lo aprovechamos. No, ese es el problema, no lo aprovechamos como corresponde. Gracias al Señor por esa reforma maravillosa, gracias por Lutero y tantos otros. Hoy día vamos a hablar un poquito más de esto, de movimientos más desconocidos.
Muy bien, queridos hermanos. Quiero no entrar en detalle porque todos ya conocemos nuestras reuniones habituales. Sabemos que la reunión de oración todos los jueves se está realizando desde hace muchísimo tiempo y son todos muy bienvenidos. El que viene el jueves se lleva una bendición. Eso es algo que he aprendido. Así que les espero el día jueves, hermanos queridos. Y el jueves es un momento de unificar, de poder practicar de alguna manera el cristianismo a otro nivel. Es cuando se puede por fin llevar a cabo eso tan hermoso que es propio de la iglesia, que unos llevan las cargas de otros. Reímos con los que ríen, nos gozamos con los que se gozan en los testimonios y, por supuesto, lloramos con los que lloran e intercedemos ante el Señor por ello. Así que te invito todos los jueves a las 20 horas. Una iglesia que crece no es necesariamente la iglesia que tiene la escuela dominical más grande ni que tiene el culto dominical más grande. Esa es la que tiene la reunión de oración más grande. Esa es la iglesia que va a permanecer en el tiempo. Quiero aprovechar también de felicitar, porque se nos acabó el mes, a todos los que cumplieron años durante este mes de octubre. A ver, de los presentes, ¿quiénes cumplieron años? Ah, América, Rodrigo, bien, Patricio, y bueno, y muchos más, y muchos más. Colgámonos de pie porque este canto hay que hacerlo con todo pulmón. Deseamos a ti, el Señor les bendiga, cumpleaños feliz. Queridísimo Padre Celestial, como congregación, como iglesia, como cuerpo, como familia, Señor, ponemos estos hermanos que han cumplido un año más de vida delante de ti, pidiendo, Señor, que tú multipliques tus bendiciones en sus vidas. Les des una luz clara sobre lo que tú quieres para sus vidas hacia adelante, Señor, y les des salud y les des, Señor, una rica convivencia con sus familiares, Señor. Hay planes, hay tantas cosas, Señor, por delante. Ayúdales a concretarlos con tus fuerzas, con tu visión. Muchas gracias, Señor, por ese año nuevo que le has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, encantado, muy bonito. Asiento, por favor. Bueno, yo voy a dejar nuevamente a nuestro hermano Julio para que... ¡Ah! Los niños siempre me los quiero dejar aquí. Sí. Tiene que... Hoy día con la tía Susana... Estoy sorprendido, ¿eh? Es cierto lo que dice Janet, 7 varones. Y las damas que fueron, sí, hay un lindo grupo de niñitas también, pero bueno. Ahora sí, hermano Julio. Bueno, hermanos, hay infinidad de cosas por dar gracias. De partida, como dijo el pastor, la Biblia. ¿Cuántas tenemos en nuestras casas? ¿No es cierto? Hoy día tenemos la libertad de hacerlo. Lutero tenía que ir a la biblioteca a leer. Y nosotros tenemos libertad por ocuparla. No dejemos de llevar nuestras Biblias, no debemos andar con ellas, porque la Biblia también habla. Otra vez me subí a un Uber y estaba la Biblia ahí y me di cuenta que era evangélico. Tuvimos una linda conversación, camino a mi oficina, pero la Biblia habla. Así que no dejemos. Yo sé que para algunos es más cómodo en el teléfono, pero uno aquí la puede rayar, puede hacerse preguntas. Para eso son las Biblias. Biblias limpias así no sirven, hay que hacerlas. No rayarla por rayarla, sino que es un tesoro la Biblia. Cuando se me perdió la primera Biblia a mí, que ocupé 6 años de estudio, entre ellos romanos, yo lloré una semana por la Biblia. Ahora tengo esta, la cuido, pero ojalá no se me pierda. Y hemos estado también en el chat orando por 3 personas, por Jorge, por Karime, y ayer por Oscar, hoy día por Oscar. Así que también mantengamos en oración a esas 3 personas. 2 por accidente, 1 por una enfermedad, son conocidos de algunos de nosotros.
Y aquí hay varios motivos más de oración, pero bueno, yo no voy a entrar en detalle. Cada uno tiene en su corazón las cosas, pero hay mucho que orar, mucho que dar gracias al Señor. Y como dijo Sergio también, el pastor, viene un día complicado, que es el 31. Ya, de repente uno no sabe dónde esconderse, porque empieza a sonar el timbre temprano y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pero es un día complicado. Y ya han muerto personas a raíz de esta celebración. Murieron en Corea 100 y tantas personas, 149 creo. Están buscando gente desaparecida. O sea, nadie nos puede decir que esto es un día normal. Cuando mandan en el condominio muestro los detalles y las cosas, instrucciones para los niños. Nadie puede decir que esto es un día normal. Y es difícil como creyente pasarlo, porque uno se escapa de su casa, se va, es que quiero salir y me veo en un restaurante y el restaurante está lleno de cosas, entonces uno no sabe dónde ir. Así que bueno, la mejor recomendación es orar en ese momento. Y los voy a molestar nuevamente porque puedan estar sentados y nos unamos en oración. Padre Celestial, ante nada, Señor, nos ponemos ante ti, ponemos nuestro corazón ante ti, Señor. Son muchas las cosas que hay ahí, Señor, y que te queremos decir y que no es en este momento, pero cada uno sabe en su corazón lo que hay. ¿Qué más que tú sabes, Señor? Mejor que nosotros incluso, Señor. Sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor, porque ni siquiera nosotros a veces desconocemos lo que hay ahí, Señor. Escudriña tú, Señor. Ve qué hay, Señor. Sácalo a la luz, Señor. Y que sea para arrepentimiento, Señor. Padre Celestial, Señor, también te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de llamarte Padre, Señor. Realmente es algo maravilloso y inentendible para la gente, Señor. Mucha gente te llama Padre, Señor, pero no sabe lo que significa. Y siquiera incluso están muy alejados de ti, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo que vino a dar la vida en la cruz, Señor. Gracias porque eso nos permitió ser salvos, Señor. Cada llaga, Señor, cada latigazo, cada corona de espina, esa lanza, Señor, insultos, Señor, y vejaciones que pasó, Señor, es para nuestra salvación. Y así agradecemos, Señor. Gracias porque no se bajó de la cruz, se mantuvo firme, Señor. Aunque es un momento doloroso, sí, lo sabemos, Señor, y lo lamentamos, Señor. Pero bien agradecemos, Señor, porque ahí dejó usted clavado nuestros pecados, Señor, y se olvidó de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tener esa salvación tan grande, Señor. Esa salvación que muchas veces ni siquiera podemos dimensionar y calcular lo que significa, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Te pedimos también por las personas que están en el chat, Señor. Por las enfermedades, por los accidentes, Señor. Están en tus manos, Señor. Las dejamos en tus manos, Señor. Aunque no quiera creerlo la gente, Señor, todos estamos en tus manos, Señor. Y no podemos dejar atrás eso o ignorarlo, Señor. Más nosotros, Señor. Padre Celestial, te rogamos por Oscar, te rogamos por Karime, te rogamos por Jorge encarecidamente, Señor. Que tú toques principalmente lo más importante, no la herida, no la enfermedad, sino que su corazón, Señor, para que puedan arrepentirse, Señor. Porque ¿qué interesa la vida, Señor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el cuerpo sin ti, Señor? Ayúdanos a seguir orando, Señor, a no desmayar, Señor. Orar también por las personas más cercanas. Todavía tenemos muchos, tenemos padres, madres, hermanos que no han conocido, Señor, sobrinos, Señor. Y a veces los olvidamos en la lista, Señor, no nos cansamos y los dejamos de lado. Ayúdanos, Señor. Tú nos mandas a orar, Señor, y así lo hacemos. Tú te encargarás de lo otro, Señor. Tú sabrás en qué momento, si eso no es, Señor, no lo sé, Señor. Pero a nosotros nos manda a orar y nosotros queremos orar, Señor. Padre Celestial, te rogamos por este día, Señor, también ese 31, Señor, donde Lutero y tantos más, porque no empezó con Lutero, Señor, sino yo creo que ese fue el punto máximo. Pero ya había empezado muchos años atrás, Señor. ¿Cuánta gente fue quemada en la hoguera, Señor? ¿Cuánta gente fue azotada? ¿Cuánta gente fue despojada, desterrada, Señor? Para que nosotros podamos disfrutar de la libertad que tenemos ahora. ¿Hasta cuándo? No lo sé, Señor. Tú lo sabes, Señor. Pero ayúdame a aprovechar el tiempo. Ayúdanos a orar
y a predicar, Señor, como debe ser, Señor. Ayúdanos a tirar la red cuando debe ser, a tirar la semilla cuando debe ser, Señor. Tú no lo harás todo, Señor. Para eso nos encargaste a nosotros, Señor, y nos pedirás cuenta. Y queremos dar cuenta como se merece, Señor. La tarea terminada, aunque nunca se termina, Señor, pero la tarea hecha de todo corazón, Señor. Padre Celestial, te doy gracias también por la gente más anciana de la iglesia que no ha podido venir, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por las enfermedades, por las dolencias. Sabemos que ya cuando uno empieza a escalar la edad, Señor, empiezan los dolores, Señor. Y no es necesariamente ser tan adulto o tan mayor para escalar dolores. Si hay dolores de todos los días, Señor. Y, Señor, te rogamos por ello. Háceles sentir nuestra oración. Háceles sentir tu presencia, Señor. Y desde ya también te doy gracias por esa lectura maravillosa que se va a hacer, Señor. Cuánto aprendemos de Elías ahí, Señor. Celoso de Dios. Queremos tener ese celo también. Pero también lo vemos abatido, Señor. Y también nos pasa a nosotros, Señor. Y a veces no confiamos en ti, Señor. No sabemos que estamos así, como no sabía Elías, Señor, que tú estabas ahí, Señor. Hácenos recordar siempre que tú estás ahí, Señor. Y no son nuestras fuerzas los que nos lleven adelante, sino tu fuerza, Señor. Debemos aprender a descansar en ti, Señor. Ayúdanos en eso, Señor. Te ruego por el predicador, Señor. Quítale todo cansancio. Llénalo de ánimo, llénalo de bondad, de amor, de paciencia para exponer tu palabra, Señor. Y también te lo digo, Señor, todo lo que esté de más, sácalo tú. Y refresca tu mente también para lo que tú quieras decir a través de él, Señor. Solamente somos instrumentos los que estamos aquí adelante, Señor. Padre Celestial, también te doy gracias por esos niños, Señor. Te pido por más profesoras para que podamos separar definitivamente los grupos, Señor. Te pido también por más alumnos, la gente que tú no ha podido traerlo, anímalos tú, Señor, para que vuelvan a la iglesia, Señor, porque nuestro deber también es apoyarnos unos a otros, sostenernos unos a otros. ¿Y cómo lo haremos? Alejado de ti, Señor, alejado de los hermanos. Gracias te doy por cada uno de nuestros hermanos presentes hoy día, Señor, y gracias te doy por todos los que no han podido venir, Señor, que puedan disfrutar los que están de vacaciones, Señor. Llévalos y tráelos de regreso a casa con tranquilidad y normalidad, Señor. Y ayúdanos a pasar también ese trago amargo del 31, Señor, donde las fuerzas del mal también están en actividad, Señor. Pero los que están contigo son más fuertes, Señor. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre Celestial, desde ya te doy las gracias por cada cosa que se va a hablar, se va a cantar, Señor. Te doy las gracias por cada persona que va a participar. En realidad todos participamos de una u otra manera, Señor. Quedamos en tus manos, que este culto, que nuestro cuerpo físico, que nuestras palabras sea para tu honra, para tu gloria. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahora ya lo anticipé. Bueno, Primero de Reyes 19, 13 al 18. Voy a dejar a mi hermano Rolando una pequeña colilla ahí. Rolando. Gracias, hermano Julio. Buenos días, hermanos. La palabra está en Primera de Reyes 19, versículos del 13 al 18. Dice así: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Israel, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta
lectura que, como decía el hermano Julio, es fantástica, maravillosa y que ha inspirado muchos mensajes, porque la cantidad de riqueza que tiene es para inspirar muchos mensajes. Este episodio que leyó nuestro hermano Rolando allí en Primera de Reyes acontece durante el oscuro reinado de Acab, uno de los reyes malísimos que gobernó a las 10 tribus del norte, es decir, lo que se pasó a llamar Israel propiamente tal. Y en este episodio encontramos a este gran profeta Elías. Y como bien se mencionaba, lo hallamos muy deprimido, desilusionado, desmotivado por la maldad que envolvía a Israel. Elías había presenciado la apostasía, el darle la espalda a Dios. Los había visto arrodillarse a los grandes, a los ancianos de Israel, los que debían llevar el mensaje, los que debían ser ejemplo, los había visto arrodillarse y aún besar a Baal. Y también había visto los resultados abominables de dicha sumisión. La situación estaba muy, muy mal en Israel. Pues se estaba traicionando a Dios. Y no solo a Dios, sino que a sus profetas, lo cual tocaba muy directamente al bueno de Elías. Se suma al dolor de Elías el que él recientemente había experimentado un triunfo espiritual tremendo. Había luchado primeramente espiritualmente y después físicamente contra 450 sacerdotes de Baal. Y Dios había manifestado su poder en una forma magnífica, demostrando que Él era Dios y Baal simplemente un demonio chico por allí, que ni siquiera pudo manifestarse en aquella oportunidad. Y después de eso, Elías, con la autoridad de Dios, mata a los 450 profetas de Baal. Pero había una persona que había llevado esas religiones falsas a Israel, y esa era Jezabel, la esposa del rey. Y cuando supo que Elías había matado a sus profetas, a sus sacerdotes, a sus brujos en última instancia, muy apropiado para Halloween, ella decide vengarse y le manda a decir que al día siguiente él iba a estar muerto, igual que aquellos a quien él mató. Así que comienza una persecución para Elías y Elías se deprime, se nos va abajo el hombre. Es humano, no es Dios, por más santo que fuese, por más que hubiese sido utilizado por el Señor, pero en última instancia es un hombre, y los hombres nos debilitamos, los hombres nos cansamos. Y realmente si alguien quiere tener un buen tratamiento para la depresión, es una excelente, pero excelente lectura, leer detalladamente todo lo que Dios hace con Elías, cómo Dios trata la depresión de Elías. Y vamos viendo el tiempo que le da. Bueno, hay muchas cosas interesantísimas, porque ha sido motivo de estudios y funciona. Así que hay que considerar todo esto. Cuando Elías ahí estaba en una cueva, ¿por qué estaba Elías escondido en una cueva? Porque, bueno, había pasado todo esto y estaba incluso huyendo por su vida. Por eso, para conectarnos con las palabras del versículo 14, tenemos que entender todo este contexto. Elías, gran hombre de Dios, gran siervo de Dios, pero estaba bajo una opresión tremenda. El satanismo estaba rodeándolo y estaba persiguiéndolo. Y por eso dice, responde al Señor: Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy aquí, Señor, escondido en una cueva, lejos de la vida política, que está muy relacionada con la vida espiritual, lo cual, aunque se niegue hoy en día, también es así.
Hace unos años consideramos parte de este mismo episodio, pero destacamos en aquella oportunidad una cosa muy bonita acá, que a veces echamos de menos en nuestros días. Hace 2 años hablamos del celo de Elías. Ese fue el tópico, ese fue el objetivo, ese fue lo destacado, el celo de Elías. Pero hoy día yo quiero invitarles a ver esta porción en función del contraste, el contraste entre la visión humana y la visión de Dios para el hombre. Fíjense que cuando Elías no veía más que el fin de su ministerio, el fin de su vida, el fin de todo el servicio que estaba y había estado prestando a Dios, veía que de un momento a otro lo mataban. El Señor le dice: a ver, Elías, aquí estás muy equivocado. Yo tengo otra visión para ti, esa es tu visión humana. Sabes, hay mucho por hacer, Elías, hay mucho por hacer. Y en eso quiero detenerme en 2 puntos y enfatizar especialmente uno de ellos. Dios tiene que corregir para empezar la visión de Elías, corregirla, como muchas veces tiene que corregir la visión de Sergio, tiene que corregir nuestra visión de cada uno de nosotros. El Señor tiene que ajustarla permanentemente porque nosotros nos vamos desajustando. Y Él tiene que volver, a ver, no, para allá no es la cosa, es para acá, ajustar, reajustar nuestra visión. En primer lugar, él veía el fin, el primer punto, ¿no? El fin del ministerio. Pero en realidad Dios le dice: yo veo otra cosa, Elías, no lo que tú estás viendo. Esto no es el fin de tu vida, no es el fin de tu trabajo para mí, no es el fin de tu ministerio. Por delante aún hay varias misiones, de acuerdo a lo que se leyó, no vamos a entrar en detalle en ello, pero de partida vas a ungir todavía a 2 reyes. Mira las tareitas que te tengo. Vas a ungir a 2 reyes. Y no solo eso, sino que vas a ungir a otro tremendo profeta que va a seguir y continuar con tu ministerio. Ese es Eliseo. No, Elías. Y sabes, Elías, te tengo una sorpresa, que es el Señor, no sé cuándo se lo habrá dicho realmente, pero obviamente que después lo vemos. Ni siquiera vas a morir, te voy a arrebatar al cielo, vivo. Qué visión más diferente, ¿no? Lo que pensaba Elías, lo que piensa Dios. No es el fin de tu carrera, es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Muchas veces empezamos nuevas etapas. Cuando decimos, estoy tocando fondo y hasta aquí llegó todo. Si nuestro corazón está puesto en el Señor nos va a decir: a ver, no te equivoques, Sergio, no te equivoques. Hasta aquí termina una etapa de tu vida y ahora va a empezar otra. El otro tema, el otro punto que el Señor tiene que corregir, otra visión equivocada de Elías, es que llegó a pensar que él era el único fiel que quedaba en la tierra. De partida pensaba que era el único profeta que quedaba, y ahora yo, el único que queda, Señor, para dar testimonio de ti, me están persiguiendo para matarme. O sea, después de mí se acabó todo. Y es posible que haya pensado más que eso, no solamente que era el último profeta, sino que el último creyente. Porque la situación estaba mala. Esas duras experiencias, la ingratitud nacional. Todos los profetas conocieron la ingratitud nacional. El poder de las malas autoridades, desde el rey para abajo, todo el sistema religioso venía desde allá. La persecución de los siervos del Señor, la destrucción de las edificaciones. Han destruido tus altares, Señor. Y no solamente han construido altares nuevos, sino que los tuyos los han destruido. Sí, la cosa estaba muy mala. ¿Cuántos momentos oscuros han habido, ¿no?, en la historia de la humanidad, que parece que Satanás ha logrado el triunfo y el Señor dice: no lo ha ganado. Ahora empieza otra etapa. Todo esto, había convencido a Elías que él era el único profeta y quizás el único en Israel que quedaba fiel al Señor. Esta convicción, este sentimiento, produce una soledad angustiante. Soy el único, no tengo apoyo, no hay quien esté a mi lado, no hay quien me entienda. Qué impopular soy. ¿Cómo se habrá sentido? Bueno,
Me imagino al pobre Noé en su momento, cuán impopular fue, mientras construía un arca, con lo cual acusaba a todos, por culpa de ustedes, todos van a morir si no se arrepienten. Qué impopular es decir esas cosas. Y entonces, en medio de todo este sentimiento, como decía, de soledad, de una soledad que produce muchas veces una opresión y bueno, vemos el estado físico general. Por favor, lean el capítulo completo, porque realmente Elías estaba mal, estaba muy mal. Todo esto le llevó a tener una visión muy oscura, muy propia de la depresión, ¿no? Vemos que todo está mal, veo que el futuro está mal, veo que no hay presente en buenas cuentas, todo está oscuro, la famosa triada depresiva. Pero el Señor le dice, a ver, aquí también estás equivocado, Elías, tú no estás viendo ya porque la situación te ha cegado completamente, pero me he reservado 7,000 hombres, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y lo estoy leyendo no de Primera Reyes, sino de Romanos 11:4, porque este episodio es recordado por el apóstol Pablo y lo recuerda, y me gusta más la forma en que él lo presenta, es más fácil de entenderla. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal. En Romanos 11:4 está este mismo episodio. Así es. Elías, no estás solo en tu lucha. No estás solo en tu visión. Para empezar, me tienes a mí. Y por la extensión de las ideas, la extensión de lo que sería este mensaje, si viéramos todos los detalles, antes de decirle y hablarle de estos 7,000, el Señor les demuestra, y hay una demostración fabulosa, maravillosa, impresionante, que a uno lo eleva al techo, de Dios, cómo se manifiesta a Elías antes, mostrándole lo poderoso, pero también lo tierno, que es muy bonito el episodio anterior. O sea, Elías, para empezar, antes que nada, me tienes a mí. Pero además de tenerme a mí, le dice Dios, y mira quién soy, y le demuestra su poder, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, igual que tú. En este punto quiero justamente conectar con la reforma. Dije que íbamos a hablar de la reforma y hasta aquí, ¿dónde está la reforma? Quiero conectar con la reforma, pues para un gran número de personas, la reforma religiosa del siglo XVI es entendida como un hecho aislado, es entendida como las acciones de un monje que se transformó en transgresor y trató de cambiar la única iglesia, produciendo un cisma que concluyó con un rompimiento. Por lo tanto, realmente es algo muy limitado, realmente es un episodio histórico, pero que no debiera tener más trascendencia. Pareciera que antes de Lutero lo único que existía fue la iglesia dominante, la iglesia papal, la iglesia romana. Y en realidad ahí hay un error tremendo. En honor a la verdad, en honor a la historia, las cosas no fueron así. En realidad siempre existió el remanente fiel, siempre existieron y aquí conecto, los 7,000 fieles. No era un Lutero solitario, siempre existieron los 7,000 fieles que no se doblegaron ante el sistema religioso, cuya sede principal, salvo por un periodo corto de tiempo, estuvo siempre en Roma. Ese remanente, qué importante es ese remanente, amados hermanos, estuvo presente durante la persecución del Imperio Romano. Ese remanente estuvo presente durante los oscuros años de la Edad Media. Estuvo presente durante el Renacimiento. Estuvo presente durante el periodo posterior, un periodo de secularización mundial y masiva. Está presente en esta generación perversa y malvada, y estará presente al final de los tiempos. El Señor siempre se reserva sus 7,000 hombres. 7,000 en última instancia lo vamos a ver nosotros como un número metafórico. En ese momento lo más probable es que haya sido literal o casi literal, pero 7 siempre tiene una connotación de perfección. Tengo lo suficiente, por así decir, le dice Dios a Elías. No, tu Dios, Elías, o sea, yo le dice, es lo que podemos entender,
no ha sido superado. Tengo lo que necesito para hacer la obra. Este remanente, como decía, ha estado presente siempre. Para empezar, recordemos que solo en tiempos de Lutero, y ahí empieza uno de los primeros errores que se suelen afirmar como cosa hecha, también tenemos a un Calvino, a un Zwinglio, a un Knox, a un Melanchthon, y podríamos seguir. No fue un Lutero solo. Y lo interesante del fenómeno es que fue un fenómeno explosivo y simultáneo. No es que este empezó, transmitió esto acá, este lo transmitió acá. No, este y este empezaron simultáneamente. La Reforma fue algo explosivo, un movimiento del Espíritu Santo muy poderoso que movió a diferentes personas a decir, estamos mal, hay que volver a la Biblia, y de partida la Biblia tiene que dársela al pueblo. Bueno, volviendo a Elías, ante el desconcierto de Elías, el Señor le responde, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Estos, como decía, realmente constituyen un verdadero número simbólico. Muchas veces han sido mucho más de 100,000, incluso más de 1,000,000 de hombres. Este remanente viene desde los tiempos apostólicos sin interrupción. Es la manada pequeña que Dios tiene y tendrá, a la que le dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le habrá sido daros el reino. Los 7,000, el remanente, los tiempos difíciles, los vemos en aquellos que llegaron a ser llamados, y aquí conecto otra vez con la Reforma, ¿han escuchado alguna vez del Israel de los Alpes? Es un nombre muy interesante porque es el nombre que se le dio a los valdenses y también a los albigenses en su momento, que poco se habla, prácticamente hoy en día son desconocidos. Pero los valdenses, cristianos que llegaron a entender, ¿qué entendieron los valdenses? Que la única fuente confiable para la fe y la acción no se encontraba en una iglesia controlada por hombres, sino en la Biblia. Ellos ya lo habían descubierto mucho antes que Lutero, y para decir sincero, siempre ha habido grupos que han entendido eso. Está ruidosito esta cosa. Los valdenses. De esta agrupación en particular, comenzamos a oír ya en plena Edad Media. No nos olvidemos nunca que Lutero realiza la Reforma ya en el Renacimiento. Pero estos señores vienen en la plena Edad Media, fueron contemporáneos a todas las cruzadas, desde la primera hasta la novena, todas las cruzadas. Ellos ya existían y estuvieron presentes. Los libros de historia te van a hablar mucho de las cruzadas, pero no te van a hablar nada de los valdenses, de estos grupos maravillosos. Ellos son muy fuertes en los siglos XII, en los siglos XIII, cientos de años antes que Lutero naciera. Lutero nació en 1483, o sea, en el siglo XV, y la Reforma fue en el siglo XVI, y estoy hablándoles del siglo XII, y ahí ya son conocidos, es decir, de dónde vienen, de cuándo vienen. Siempre ha habido creyentes que no pertenecieron a la iglesia dominante, hermanos queridos. Y eso es algo que tenemos que entender porque se nos enseña que no ha sido así. Bueno, los valdenses vienen mucho antes de la Reforma y estuvieron presentes además, paralelamente durante todo el tiempo de la Reforma. Y hermanos, una de las cosas más maravillosas es que siguen vigentes hasta hoy. Existen hoy día los valdenses todavía allá en los Alpes. Este importante movimiento evangélico porque se basaba en los evangelios, se basaba en la Biblia, en este sentido, se extiende por Francia, por Italia, por España y muchos otros países, Bohemia, etcétera, de Europa. Lo componían numerosas comunidades de cristianos que, separándose de la iglesia papal, se esforzaban por restaurar el cristianismo puramente bíblico, lo que después trata de hacer Lutero, lo cual trata de hacer Zwinglio, lo cual trata de hacer Calvino, etc. Y luchaban heroicamente, y la palabra les vale mucho,
por la fe basada en las Escrituras. Y vuelvo a decir y repetir, muchos siglos antes que lo hiciera Lutero. Se han visto, y esto es lo maravilloso, decíamos que la reforma propiamente tal, que después llevó a los cambios radicales, porque llevó a profundos cambios políticos, comenzó espontáneamente, ¿no es cierto? Como un fuego que aparece aquí, acá, allá. Bueno, esto ocurrió igual. El movimiento valdense, por llamarlo de alguna manera, fue espontáneo, nació en muchas partes al mismo tiempo. Y como decía, lo componían por eso mismo numerosas comunidades cristianas, un grupito acá, otro allá, separándose de la iglesia dominante. Se ha visto que este movimiento no tuvo origen solo en un país, porque era increíble, los hermanos que salían de un lugar perseguido, la persecución fue muy fuerte acá, llegaban a otro y ya se encontraban con otros valdenses, ya estaban constituidos, iban a otro lugar y ya estaban ahí también. ¿De dónde, cómo? Es una cosa maravillosa, solamente el Espíritu guió este movimiento. Así tenemos nombres muy importantes que no vamos a entrar en detalles ahora. Un Pedro de Brudis, por ejemplo, en Tolosa, en el año 1109. Allí es un tipo de valdense. El Enrique de Cluny en Mans, en 1116, otro tipo de valdense, y que de alguna manera está y piensa exactamente igual. Casi todos ellos eran sacerdotes de la iglesia que salieron y quisieron volver a la Biblia. Arnoldo de Brescia en Italia en el año 1135. Por mencionar algunos. Y quizás el más conocido de todos, Pedro Baldo, en Lyon, Francia, en el año 1173. Hay quienes piensan que el nombre valdense se le puso finalmente por Pedro Baldo, justamente, pero eso es muy discutible si el nombre viene de ahí, pero eso no importa. Baldo, valdense. Bueno, el espíritu del movimiento, lo lindo era que era lo mismo en todas partes y todos ellos estaban dispuestos a morir por esa fe. Y cuando sus adherentes, como decía, llegaban a otras partes, ya encontraban hermanos allí. Y no vamos a negar que hubo expansión, porque también eran tremendamente misioneros ellos, pero el movimiento empezó de forma espontánea. Entre sus enseñanzas encontramos que proclamaban a las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y práctica. Eso es un común denominador a todos los valdenses. Solo lo que se puede demostrar por medio de las Escrituras era aceptado como divinamente revelado. Lo demás, los dogmas, no, esos son dogmas de iglesia, son dogmas de personas, no. ¿Qué dice la Biblia? Eso es la verdad. Sostenían además que las Escrituras debían ser leídas por todos los creyentes, no solamente por los pastores, no solamente por los que se dedicaban a estudiarla o la enseñaban. No, la Biblia tenía que estar en manos de todos. Eran miles de luteros que ya estaban y existían de mucho antes. Por otra parte, basados en la Biblia, enseñaban que el pecador, miren qué interesante, es justificado delante de Dios solamente por la fe en Cristo, es decir, no por las obras, ni por las indulgencias. Escuchamos a Lutero de nuevo, pero muchos, siglos y siglos antes, y en grupos masivos de personas. Sostenían, basados en las Escrituras, y todas estas cosas producían tremendos choques con la iglesia constituida, la iglesia papal, que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del sacrificio semanal de la misa. No, Cristo murió, como dice Hebreos tan claramente, una vez para nunca más ser muerto. No existe el sacrificio cruento y el incruento. Si se necesitara un sacrificio, si se necesita, tiene que ser necesariamente cruento. Por lo tanto, esas son invenciones de hombres. Un solo sacrificio y nada más. La gracia de Dios, este es un principio común denominador también, se recibe por medio de la fe, no de ningún tipo de obra. En cuanto a la confesión, no a hombres, sino que solamente a Dios.
Y Cristo perdonaba y enviaba a los pecadores sin imponerle penitencia. Sí te perdono, pero primero rézate 30 Ave Marías y después sube y baja el San Cristóbal un par de veces. No, no lo aceptaba, igual que Lutero. El Señor perdona y te deja libre de penitencia. No hay penitencia alguna que te sirva para disminuir siquiera un pecado. Así que estos hermanos se caracterizaban por demostrar un profundo también celo misionero. Estas ideas las transmitían y por eso se extendieron rápidamente, además, y vuelvo a insistir, a pesar de haber sido un movimiento espontáneo, pero también eran tremendamente misioneros y llevaron a Cristo a centenares de miles de personas en toda Europa. Por lo anterior, la iglesia dominante les temía y tomaron medidas extremas como solían hacerlo. Recordemos la Inquisición. Los valdenses, animados por este potente celo misionero, llegaron, entre otras partes, a España y se establecieron especialmente en las provincias del norte. El hecho, hermanos, que 2 concilios y 3 reyes se hayan ocupado de expulsarlos, demuestra que su número tenía que ser bastante considerable y no eran considerados en menos, sino que imagínense lo que llegaron a mover. La iglesia papal era impotente para detener este avance y los párrocos locales, los prelados locales, alarmados, pidieron al Papa, en este caso Celestino III. Celestino III es un papa que gobernó poco tiempo la Iglesia Católica, entre el 1191 y el 1198, le pidieron que tomasen medidas en contra del movimiento. Y el Papa entonces mandó un legado en el año 1194, quien convocó una asamblea de prelados, nobles, que se reunió en Lérida. Y asistió allí personalmente el mismo rey Alfonso II, bien antiguo. Y allí se promulgó, entre otros edictos que se confirmaron, uno nuevo, y aunque es duro leerlo, pero lo voy a leer porque se nos olvida lo fácil que es nuestra vida hoy día. Dice, abro comillas, dice este decreto papal: ordenamos a todos los valdenses que, en vista de que están excomulgados de la Santa Iglesia, enemigos declarados de este reino, tienen que abandonarlo, e igualmente a los demás estados de nuestros dominios. Además, dice más adelante, cualquier noble o plebeyo que encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si los ultraja, los maltrata y los persigue, no hará con esto nada que no nos sea agradable. Cierro de comillas el decreto papal. Recordemos que hubo un decreto que llegó a decir lo siguiente, que la fe no tenía por qué ser aplicada a los herejes. Fue uno de los decretos más espantosos. ¿Qué significa eso? Digámoslo y vuelvo a decir. Mira, una vez al año hablamos de la reforma. Permítanme contar cosas que no son muy bonitas. Pero ese decreto decía que un creyente y miembro de la iglesia oficial podía robar, matar, violar, hacer lo que quisiera con un hereje, porque no tenía la obligación de mantener su fe hacia un hereje. Eso significa horroroso, pero histórico y verdadero. Por eso, en este decreto, si los ultraja, los maltrata y los persigue, bueno, simplemente no nos molestará y no se consideren siquiera pecadores. Violen a sus mujeres, hagan lo que quieran. Bueno, este decreto inhumano fue renovado 3 años después en el concilio de Gerona por Pedro II. Desde entonces la persecución se hizo sentir con violencia y en una sola ejecución 114 valdenses fueron quemados vivos, producto de estos decretos.
Muchos, sin embargo, lograron esconderse y seguir secretamente la obra de Dios en el reino de León, en Vizcaya y en Cataluña. Saben que eran muy estimados por el pueblo y solo por no extender el mensaje saqué cosas que tenía originalmente en el mismo, pero como los inquisidores, es decir, aquellos que quemaban vivos a estas personas, los mataban, los perseguían, no tenían más que buenas palabras para ellos, eran los mejores ciudadanos del reino, pero no pensaban como la iglesia los obligaba a perseguirlos. Eran personas muy lindas, digámoslo así, y eran muy, por eso mismo, estimados por el pueblo, sabían que con ellos se podía confiar, eran personas de trabajo, de costumbres austeras, pero la persecución se incrementaba constantemente, llegando a su más alto desarrollo en el año 1237. Vuelvo a ponernos en el tiempo. 1237, Lutero y las tesis, 1517. Mucho tiempo después. En el vizcondado de Cerdeña y Castellón, en el distrito también de Urgel, 45 de estos humildes siervos de la palabra del Señor fueron arrestados, 15 de ellos quemados vivos en la hoguera. Como algunas de las anécdotas que se pueden contar. En Francia este movimiento fue extenso, este movimiento fue muy fuerte en Tolosa, en Béziers, en Castres, en Lavaur, en Narbona y en otras ciudades del sur, fue muy fuerte. Y fíjense lo interesante, tanto los nobles como los plebeyos eran en su mayoría valdenses o albigenses, que eran los primos hermanos, digamos, otro movimiento que creció con ellos. De los albigenses no se supo nunca más porque los eliminaron totalmente. Albigense. Bueno, el Papa Inocencio III, Papa entre los años 1198 al 1216, estaba tan alarmado por el crecimiento y especialmente cuando el movimiento llegó ya a los nobles. Oye, todavía no estamos hablando de la reforma. Así que parece que la Iglesia Católica no era la única iglesia dominante y Lutero de repente rompió con lo único que había. No. Bueno, este papa alarmado empleó toda clase de medidas para sofocarlos y detener su avance por Europa. Al ser expulsados de Lyon, una expulsión masiva muy importante que determinó prácticamente el futuro de los valdenses, cuando los expulsaron de Lyon, y digo Lyon en Francia, ¿no? Porque hay otro, el Lyon en Inglaterra, no tiene nada que ver, este es Lyon en Francia, se establecieron en el sureste de Francia. Y en medio de constantes persecuciones supieron mantenerse unidos y a pesar de todo proseguir vigorosamente esta obra de amor por la que exponían sus vidas y sus bienes con tal de predicar y llevar a otros el mensaje de salvación. En Alsacia y Lorena hubo desde el año 1200 3 grandes centros de actividad misionera. Así que no había otra iglesia. Sí que había. En Toul, el obispo Eudes ordenaba a sus fieles a que prendiesen a todos los valdenses y los trajesen encadenados ante el tribunal episcopal. Bueno, podríamos seguir. Realmente, si tú buscas, vas a encontrar mucho. Pero hay que saber buscar. El movimiento, además, siguió en Alemania, cuna de Lutero. Los valdenses sembraron la palabra de norte a sur, mucho antes que Lutero y que otros. Y de este a oeste barrieron predicando en Alemania. 3 siglos después se hallaban los frutos de su heroico esfuerzo. De alguna manera la reforma reforzó todo este movimiento, pero no lo creó, estaba ya de antes. En Bohemia, Checoslovaquia, los resultados de las misiones fueron pero muy fecundos. A mediados del siglo XIII, los cristianos que habían abandonado la religión obligatoria eran tan numerosos que un famoso inquisidor, Passau, y estamos hablando de información que viene de afuera, no de adentro,
nombraba 42 localidades ocupadas por los valdenses solamente allí. 42. En Austria era también muy activa la obra de evangelismo. Y a principios del siglo XIV el inquisidor Krenz hacía quemar a 130 valdenses. Se cree que el número de estos en Austria no bajaba de los 80.000. ¡Wow! No era un grupito chiquitito que estaba aislado en una parte. Fue un movimiento muy grande que pensaba como tú y yo, hermanos en Cristo, mucho antes de la Reforma. En Italia los valdenses estaban diseminados y bien establecidos en todas partes de la península. Tenían propiedades en los grandes centros y un ministerio itinerante perfectamente organizado. Por eso digo, seguir hablando sería muy extenso. En Milán poseían una escuela que era el centro de una gran actividad misionera. No, pero con Lutero empezó todo. No nos equivoquemos, por favor. Mira la riqueza, cómo el Señor tiene sus 7.000. En todo momento, en Calabria se establecieron muchos valdenses del Piamonte desde el año 1300. En las posesiones de Fuscaldo, en Montalto, cultivaban la tierra, lo transformaron eso en un jardín, esa región que había sido muy inculta en un principio. Ellos construyeron villas como ser San Sixto y Guardia. Hicieron cosas maravillosas, siempre con una mente progresista, por así decir, pero progresista en el buen sentido. Hoy día se utiliza políticamente y con un sentido horrible. Los valdenses también lograron establecerse en 3 de los valles del Piamonte: Lucerna, Perugia y San Martín. Esta es la región que ocupa el principal lugar en la historia de este pueblo. Después de todo lo que hemos visto, mira, este es finalmente el principal lugar, porque mientras en otras partes fueron exterminados por los hermanos católicos de aquel entonces, obvio, o perdieron su existencia como pueblo distinto, en los valles mencionados se han conservado hasta nuestros días. Tú puedes encontrar valdenses allí. Se supone que se establecieron en los valles después de la expulsión de León, por eso decía que esa expulsión fue muy significativa. Encontraron esta región cuando llegaron, muy poco habitada, y al principio disfrutaron de relativa tranquilidad y la levantaron, la hicieron florecer. De ahí el nombre de Israel de los Alpes, ¿no? Pero en 1297 empezaron las persecuciones que, a pesar de ser crueles y constantes, no lograron abatir ni dominar a este pueblo, que mantuvo el culto del Dios verdadero en aquellos días de densas tinieblas. Estoy consciente absolutamente de que no es muy pedagógico predicar así, por el hecho de que es mucha información y esa información se pierde, no queda. Mucho de lo que se ha dicho hoy día no perdurará en la memoria, porque es lógico que no perdure. Pero sí creo que recordaremos, y esa es mi intención, que cuando Lutero comenzó su reforma ya existían aquellos 7.000 hombres que no habían doblegado sus rodillas al sistema. Ese número simbólico que ya vimos que solo en Austria, que es un lugar del cual tenemos algunas cifras bastante fijas, solamente ahí habían 80.000, pero eran cientos de miles, y por eso podemos llegar a pensar que incluso superamos 1.000.000 con creces. Sin considerar los otros movimientos anteriores de Lutero y que también existieron en ese entonces. Podemos hablar de los husitas, los seguidores de Juan Hus, los hermanos bohemios, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos queridos, la reforma no la miremos como la única. Lo que pasó con la reforma es que llegó a los huesos, a los tuétanos, y muchos príncipes importantísimos y electores. ¿Quiénes son los electores? Electores son los que votaban para elegir al emperador.
Y ellos se hicieron protestantes, ellos entendieron los principios de Lutero. Y Lutero les dijo, ustedes no tienen por qué seguir amarrados a los principios papales, ustedes son libres y nadie puede ir contra la conciencia. Y entonces ellos se liberaron y por eso esto produjo guerras que duraron decenios, etc. Y se produjo un cambio tan profundo posteriormente. Pero no que no hayan existido los 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Cuando Lutero predicaba lo que predicó, ya muchos otros lo estaban predicando hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde los pies mismos del Señor Jesucristo. Siempre el Señor ha tenido sus 7.000. Lutero no fue un solitario que pensó diferente. Sus pensamientos provenían de la Biblia y siempre estuvieron presentes y vuelvo a repetir porque es muy sintomático para mí ese número, entre esos 7.000. 7.000. Quiero animar a mis hermanos a seguir adelante y vamos a concluir ya con las misiones que el Señor nos ha dejado. Recordemos que empezamos pensando cómo había perdido la visión Elías. Los tiempos son oscuros, sí. Carentes de fe, la gente no le interesa lo que pensamos. Cuesta mucho entablar una conversación a la que llegue finalmente a estos puntos. Cuesta. Hay vientos de persecución que ya se hacen sentir. Novedad alguna, si siempre hemos sido perseguidos. Siempre. Pero el Señor está con nosotros y también nos acompaña. No solamente nuestro Señor que acompañaba y se lo demostró claramente a Elías, sino que también nos acompañan aquellos 7.000 fieles que Dios se reserva siempre. ¿Dónde están? Mira a tu hermano. Estoy mirando a los 7.000 que están cerca mío. Hay muchos más. Que hermano, qué importante sentirnos parte de esos 7.000 en esta sociedad, en estos momentos, en este momento histórico que es muy trascendente, muy complejo. No estamos para divisiones. No, Señor, nada de divisiones. Tenemos que unirnos y si nos dividimos somos unos irresponsables. Los 7.000 tenemos que estar más unidos que nunca porque los tiempos son difíciles. Perdón, púlpito. Pidamos también al Señor que al igual que con Elías, ajuste diariamente, como ajustamos nuestros lentes, también nuestros pensamientos y con ello la visión. Resulta evidente que ello se logra sintonizando. Ese no fui yo, hace el ruido. Fue esta cosa que estaba haciendo. Sintonizando diariamente con su palabra. Si nos mantenemos sintonizados con la palabra, todos estaremos sintonizados, por usar un término muy moderno, en la misma onda, en la misma frecuencia. Estaremos escuchando lo mismo y estaremos consolidando la unión de los 7.000. Aquí está plasmado el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Aquí está. El hombre que se impregna de ella tendrá la visión correcta y su alma no desfallecerá a pesar de las pruebas. Qué lindas son las palabras que el Señor le dice a Jeremías y con esto concluyo. Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y aunque nuestra visión se ofusca muchas veces, nuestra visión se nubla, nuestros pensamientos se huyen por lugares locos, Señor, tú estás siempre ahí, Señor. Tú tienes la visión correcta y por eso te pedimos, Padre Celestial, que reordenes nuestra visión, nuestros pensamientos. Sabemos que estamos en tiempos complejos, Señor, y es muy evidente. Ayúdanos en primer lugar a ver y sentir el peligro. Ayúdanos, Señor, a no temer, Padre Celestial, a no claudicar, a no ceder, y tampoco, Padre Celestial,
Ayúdanos, por favor, a acercarnos más los unos a los otros, Señor. Los 7,000 necesitamos vernos, Padre Celestial. Tú sabes que somos visuales. Sabemos que están, pero necesitamos vernos y sentirnos permanentemente. Ayúdanos, Padre Celestial, en estos días y te rogamos, Señor, todos los 7,000 que estamos aquí simbolizando a ese gran grupo, Señor, te pedimos que desbarates las obras de Satanás el día, Señor, 31 de octubre especialmente, y la desbarates a nuestro alrededor, que limpies, Señor, nuestros hogares, limpies, Padre Celestial, nuestros caminos, Padre, donde el enemigo está tratando de inducir y desalentarnos. Señor, ayúdanos a seguir avanzando con la vista puesta en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, los invito a ponerse de pie. Qué mejor himno para terminar el culto. Himno 10. Castillo fuerte en nuestro Dios. 10. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por el mensaje, Señor. Damos gracias por tantos hombres, mujeres, Señor, incluso niños, Señor, que se sacrificaron, Señor, para que nosotros tuviéramos la Biblia en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, porque no hubo tiempo que pararon, Señor, sino que estuvieron siempre, Señor. A veces la historia no los cuenta, Señor, pero sí nosotros la sabemos, Señor. Se ha ocultado mucha información, Señor. Pero sin embargo, cuando uno lee algunas cosas, Señor, y ve cómo fueron torturados, cómo fueron quemados, Señor. Y vuelvo a repetir,
no se determinó sexo, sino hombres, mujeres, niños. Pasaron por la hoguera, Señor. Muchos de ellos fueron despojados, fueron desterrados, fueron comidos por perros, Señor. Realmente es algo que conmueve en el interior, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos mantienes firmes, Señor. Y ayúdanos, Señor, cuando venga la prueba, Señor. También a resistir nosotros, Señor. Antes fueron ellos, Señor. Hoy día nos toca a nosotros. Vivimos de repente tan cómodos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, lo que significa, Señor, ser hijo tuyo, Señor. Gracias te damos, Señor. Te lo vuelvo a repetir. Pues tú estamos en tus manos, Señor, y de ti dependemos, Señor. Llévanos con tranquilidad a nuestra casa, que sea un feliz, que continúe el fin de semana tranquilo, Señor, y podamos disfrutar de estos días de descanso que vienen también. No olvidando, Señor, que te pertenecemos a ti, Señor. Y aunque haya momentos difíciles, tenemos la obligación de predicarle a otros. Gracias te damos. Llévanos con tranquilidad nuevamente, te repito, Señor. Y todo lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.